Muy buenos días. Qué bueno que estamos nuevamente en este espacio para poder desarrollar una temática que sabemos que es de mucho interés para ustedes. Estamos transmitiendo desde las instalaciones del Centro Nacional de Registros acá en San Salvador, pero nuestro ponente está transmitiendo ya dentro de un momento desde las oficinas del registro en la zona de Cuscatlán, en nuestro departamento de Cuscatlán. Bueno, decirles a ustedes que este día, pues tenemos un tema que está relacionado con el quehacer del registro de la propiedad, raíz e hipotecas. Comentarles además que este webinar tiene una duración de 1 hora aproximadamente, pero si hay muchas preguntas, pues podría ser que nos extendamos un poquito. Además, comentarles que está siendo grabado para que posteriormente ustedes puedan acceder a la grabación. Si ustedes quieren volver a verlo o lo quieren recomendar a otras personas, pueden hacerlo. Posteriormente va a ser subida ya la grabación al canal de YouTube con el que cuenta nuestra institución. Ustedes podrán haber observado que hemos inhabilitado los micrófonos, correcto. Esto sucede porque queremos evitar que haya algún tipo de interferencia. No obstante eso, me parece, Fernando, que hay que verificar. Al parecer hay alguien que tiene habilitado el micrófono y sí, se nos está dando por ahí una pequeña... ¿Sí? ¿Sí? El licenciado Sigüenza nada más lo tiene habilitado. Vale. Entonces ahí sí, licenciado Sigüenza, alguien que está como una voz, ¿verdad? Bueno, decirles que de parte de nuestras autoridades, de nuestro director ejecutivo, el licenciado Camilo Trigueros, de nuestro subdirector ejecutivo, el licenciado Douglas Castellanos, para ustedes un cordial y fraterno saludo. La temática que vamos a tener ahora es sobre requisitos para inscribir documentos de transmisión de dominio en los temas de derecho sucesorio, que es un tema que sabemos que es de mucho interés para ustedes y que pues vamos a contar con la participación de para nosotros una persona que es muy experta en el tema y es el licenciado Juan José Sigüenza. El licenciado Sigüenza se desempeña como registrador jefe de la oficina del departamento de Cuscatlán. Es una persona que cuenta con amplia experiencia, su formación y trayectoria dentro del CNR también pues le da la facultad para poder desarrollar la temática. Y antes de cederle la palabra, quiero decirles que ustedes se sientan con la confianza de poder escribir en el espacio del chat sus preguntas porque él va a ir dándole espacio a poderlas responder. Además, invitarlos desde ya para que el día viernes 22 de agosto se conecten en nuestro próximo webinar que es sobre la nueva ley de propiedad intelectual y los principales cambios que esta ley ha tenido. Este tema tiene que ver con un quehacer específico del Instituto Salvadoreño de Propiedad Intelectual. Si ustedes quieren estar recibiendo nuestras invitaciones, por favor, les pedimos que nos escriban, ¿verdad? Si se dieron cuenta porque se los envió otra persona, pero ustedes quisieran ser partícipes, les quiero comentar que por el hecho de estar conectados ahora, van a quedar en el registro de nuestra base de datos que tiene la plataforma Webex y en ese sentido, bajamos los correos y les estamos enviando todas las ocasiones que tengamos programados estos webinars, les va a estar llegando una invitación para que se conecten. Pero si ustedes no les llega, también nos pueden escribir al correo iCartagena, ahí se lo van a colocar ya dentro de un momento, @cnr.gov.sb y con muchísimo gusto les podemos hacer llegar el enlace si es que no les llega en su momento oportuno. Y bueno, ahora le voy a ceder la palabra al licenciado Sigüenza para que desarrolle la temática y nos vemos al final de esta para podernos despedir. Adelante, licenciado Sigüenza, y muchas gracias desde ya por su intervención. Gracias. Habilite el micrófono, licenciado. Por favor. Sí, muchas gracias, licenciada Cartagena. Para mí es de verdad un enorme placer
compartir estas palabras sobre los requisitos de inscripción en el campo del derecho sucesorio. Sabemos por la experiencia que tenemos aquí dentro del registro que muchas veces existen dudas sobre el manejo de las declaratorias de heredero, el traspaso por herencia. Hay muchas dudas, entendemos, y se lo digo porque constantemente vienen personas a nuestra área de asesoría a hacernos diversas consultas que nosotros con mucho gusto les solventamos. Y precisamente agradezco al Centro Nacional de Registro también por a las autoridades por permitirme un poco hablar sobre el quehacer diario de nuestros colaboradores y de mi persona, ¿verdad? Definitivamente, una hora, y ahorita estamos con 55 minutos, es muy corto para tratar un tema tan amplio como es el derecho sucesorio. Los que son abogados sabrán, digamos, que son a veces varios ciclos en la universidad que se abordan esos temas. Sin embargo, vamos a tratar de puntualizar y quizás hacer de una manera breve o general los requisitos de inscripción. Definitivamente, para hablar de requisitos de inscripción, también tenemos que hablar un poco de dónde el origen, digamos, digamos, el origen que tiene el documento que finalmente se va a presentar en el registro, que puede ser una declaratoria de heredero, ya sea hecho vía notarial o una declaratoria de heredero que provenga del sistema judicial, mediante una resolución judicial. Entonces, delimitando estas dos posibilidades, pues es importante irlas abordando e ir hablando temas que necesariamente nos llevan a hablar incluso hasta temas doctrinarios, que no me voy digamos, abordar muy ampliamente el tema doctrinario porque definitivamente no estamos en una clase, sino que solamente estamos como dando algunas ideas de cómo se procede para la inscripción en el campo digamos, de las declaratorias de herederos, de los testamentos y el traspaso por herencia. Definitivamente digo que tenemos que hablar de manera general porque sabemos, los litigantes y los que son usuarios frecuentes de acá, que ya han traído declaratorias, sabemos que hay un abanico de posibilidades, pues cada declaratoria o cada procedimiento que ustedes llevan digamos, para llegar a una declaratoria de heredero va a tener sus aristas, va a tener sus particularidades. Entonces no podemos generalizar que todo el abanico de esas posibilidades van a ingresar en unos requisitos que yo ahorita los voy a decir, pero de manera general. Entonces, entendiendo eso, pues ahí les pido digamos, las consideraciones en el sentido de que no vamos a poder llegar de una manera pormenorizada a desarrollar, digamos, los requisitos que van a tener cada caso concreto, porque de repente podemos estar hablando de derecho de representación, que va a tener sus particularidades, derecho de transmisión, podemos estar hablando de donaciones revocables, podemos estar hablando de testamentos cerrados, podemos estar hablando de herederos de cuota, herederos universales, delegados. Entonces, digamos, cada concepto nos va a estar trayendo un abanico de situaciones distintas que nosotros tenemos que ir viendo puntualmente o en el caso concreto cómo le vamos a hacer el abordaje. Pero definitivamente hay cuestiones generales que nosotros sí tenemos que considerar al momento que vamos a presentar, pero digamos que ya la presentación ya viene siendo la conclusión de unas diligencias realizadas, ya sea en sede judicial o vía notarial. De ahí la importancia que nosotros debemos de manejar la figura digamos, de la herencia, del derecho sucesorio, o para que nosotros no caigamos en alguna, digamos, en alguna discrepancia
entre los requisitos de la norma y el contenido de el documento sujeto. Definitivamente, para llegar a una declaratoria de heredero, y por consiguiente al traspaso por herencia, debemos de recorrer a veces un largo camino, porque hay que ir depurando hasta, digamos, hasta situaciones de identidad de los titulares, que nosotros ya no podemos, digamos, como registro de propiedad, o determinar el origen o la depuración que se ha hecho, porque solo el hecho de que un nombre esté mal consignado de conformidad con el antecedente, porque nosotros en el país hemos vivido transiciones de la cédula de identidad al documento único de identidad. Entonces, ahí no me van a dejar mentir ustedes que se ha generado digamos, un amplio temática en cuanto que a veces solo se consideraba un apellido, o que los apellidos están invertidos, digamos, en el documento que está inscrito el nombre está distinto. Entonces, ustedes como litigantes, como interesados, deben depurar toda esa problemática ya sea en sede notarial o en sede judicial, para que el resultado final, que va a ser la declaratoria de heredero, nos van a traer el testamento y el documento de traspaso por herencia, ya no sea sujeto a una posible observación. Y así vamos a ir viendo en detalle, digamos, algunos requisitos que ustedes no tienen que dejar a un lado al momento de someter un documento a calificación para lograr la inscripción, que es lo que finalmente les va a dar seguridad jurídica, y es lo que, digamos, la pretensión que ustedes quieren o que sus clientes necesitan, ¿verdad? Entonces, precisamente ya entrando en materia, vamos a tratar de los requisitos para inscribir documentos de transmisión de dominio, es decir, un tema sucesorio. Nosotros tenemos, y precisamente en el registro de propiedad, raíz, hipoteca, porque pues podemos, con una declaratoria de heredero, podemos ir al registro público de vehículos, a todas las misionales de acá del registro, para efectos de, digamos, de que se nos tramita el dominio de determinado bien que nosotros tenemos. ¿Qué es importante acá? Fíjense que cuando uno comparte, digamos, o cuando uno estudia el derecho comparado o comparte experiencias con otros países, digamos que nosotros tenemos un privilegio, menciono en el campo terminológico, porque nosotros hablamos de transmisión de dominio exclusivamente para referirnos a todo aquello que viene de una herencia. Cuando hablamos de derecho sucesorio, estamos hablando de transmisión de dominio. En otros países, la transmisión es general, o sea, una compraventa es una transmisión de dominio, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos la ventaja, por eso el tema bien oportuno cuando hablamos de transmisión es porque precisamente estamos entrando en materia de herencia, de sucesiones, de derecho hereditario. Entonces, diciendo esto, como este pequeño, digamos, paréntesis, en el hecho de que nosotros como país lo tenemos bien delimitado. Entonces, vamos a ver. La propiedad, así como ustedes ven en esta lámina, me permito leerla: no heredamos la tierra de nuestros antepasados, sino que la legamos a nuestros hijos. ¿Por qué traigo yo este pensamiento del escritor del Principito? Porque precisamente la propiedad nosotros la tenemos de manera transitoria, digamos, o sea, siempre durante nuestra vida vamos a ser titulares, pero nunca nos las vamos a llevar, digamos, eternamente, sino que la propiedad siempre se va a ir trasladando a otra persona, así de generación en generación. De ahí la importancia de la transmisión del dominio. Entonces, vamos a ocupar principalmente estos cuerpos normativos, la ley de notariado, en el artículo 32, sobre todo, como les digo, o sea, no podemos nosotros ahorita empezar a delimitar que solo
estas 7 o 6 normas que yo les comparto son las que aplican al derecho hereditario, porque eso sería estarles mintiendo, ¿verdad? Y porque definitivamente con la integración del derecho podemos llegar a un abanico de normas que no me cabría un montón de presentaciones para poderlas desarrollar. Si nosotros tenemos a la mano la recopilación de leyes registrales, vamos a ver que todo ese abanico de normas puede que se apliquen en cierto momento al derecho hereditario, ¿verdad? Pero por excelencia, la ley de notariado es la que nos delimita las características. Si nosotros nos vamos digamos, a unas diligencias vía notarial, desconocer la ley de notariado sería un absurdo, ¿verdad? Entonces, el artículo 32 precisamente nos da las principales características que debe de tener el documento, el documento que se va a venir digamos, a ser sujeto de inscripción. Pero no solamente eso, porque si, por ejemplo, hay un testamento, debemos de ir a verificar los requisitos, porque aquí el registrador le va a verificar los requisitos de validez del testamento. Supónganse ustedes que de repente nos presentan un testamento que viene, o sea, ustedes siguieron las diligencias, perfecto, viene con todas digamos, los requisitos, pero resulta que el testamento solo solo constan 2 firmas de testigos. Entonces, aquí ya nos ponemos entramos a un problema de validez del instrumento. Entonces, como yo les decía, o sea, nosotros acá ya les vamos a revisar el producto terminado, pero la importancia que debemos de darle al origen digamos, de esos documentos que finalmente van a ser presentados en el registro. Porque imagínense, puede que una persona hace 30 años pudo haber otorgado su testamento y no cumplió con los requisitos. Entonces, definitivamente, al momento de la presentación aquí en el registro, en el caso que yo les ponía de falta de un testigo, definitivamente va a ser objeto de denegatoria. Y no solo de denegatoria el testamento como tal, sino la declaratoria de heredero y el traspaso por herencia, por ser conexos. Porque no podemos estar hablando de una declaratoria cuando el testamento no cumplió con los requisitos. Para esto nosotros teníamos, digamos, en sede judicial o en sede notarial, haberlo depurado. Entonces, digamos que la reflexión que yo les hago en este momento es que seamos cuidadosos desde ahora mismo. Desde ahora mismo. Ayer estábamos teniendo una conversación con una muy amiga mía, colega notaria, y me decía con el tema de una donación revocable. Me decía, ¿puedo omitir este requisito? Yo le decía, pues que tú lo vas a poder omitir, lo vas a poder, la sección de notariado posiblemente te lo reciba. El problema va a ser que esa donación revocable, de aquí a unos 30 años que se vaya a presentar, va a adolecer de un hierro, de un error. Y hasta en ese momento, posiblemente nosotros ya ni estemos acá, va a generar un problema en la inscripción de esa donación revocable. Lastimosamente, la donación revocable no la traigo acá, pero la donación revocable tiene la característica de que se va a presentar y se va a inscribir con solo realizado el supuesto del fallecimiento del donante. Entonces, digamos que si nosotros en este momento hacemos una donación revocable y no la hacemos bien, no le cumplimos los requisitos, como que estamos haciendo un testamento, entonces le vamos a generar un agravio digamos, al interesado dentro de 20, 30 años después. Por eso la importancia de hacer la depuración. Entonces, la ley del ejercicio notarial de la jurisdicción voluntaria y de otras diligencias es importantísima porque eso le da la competencia al notario para seguir ciertas
diligencias que no tengan contención, obviamente, ¿verdad? Para hacer un trámite, digamos, más expedito, más ágil. Por la carga que pueden tener los tribunales, nos generaría un tiempo más extenso, ¿verdad? El Código Civil, pues, definitivamente, la vital importancia que nosotros veamos o estudiemos, si necesitamos, digamos, hacer, si es primera vez que vamos a hacer una diligencia, pues necesariamente tenemos que darle una ojeada al Código Civil. La Ley de Procedimientos Uniformes, que es nuestra norma interna por excelencia, digamos, que ya viene reformada, o digamos, y viene modificada por la Ley de Procedimiento Administrativo, pero que todavía se encuentra vigente y hay mucho articulado que se le aplica. La Ley de Reestructuración del Registro de la Propiedad, la hipoteca, y su reglamento, ¿verdad? Especialmente el reglamento en el artículo 62 y 63 nos habla de los requisitos que deben de tener todos los documentos para la inscripción y también los requisitos del asiento de inscripción como tal. Porque nosotros como registradores debemos de verificar también que los requisitos que vengan estén incorporados dentro de la inscripción y no, digamos, que no exista, digamos, alguna situación que debamos haber depurado. Y como les comentaba, con mi amiga era precisamente el tema de la relación de los documentos de identidad, que es importantísimo, que ya vamos a ver, digamos, precisamente en el reglamento están, y si ustedes tienen el reglamento de reestructuración, el artículo 62 en el literal che, ustedes verifican que uno de los requisitos importantes que debe de tener todo documento que se va a someter al procedimiento registral o a la calificación registral es la relación del número de identificación tributaria. Sabemos que en caso de salvadoreños, debemos de relacionar el documento único de identidad que esté precisamente homologado. Entonces, eso es un requisito y fíjense que nosotros en el día a día nos genera tanto inconveniente y son observaciones que son bien recurrentes porque en la declaratoria no viene relacionado el documento de identidad, si es que él tiene o si es que tú digamos, algún documento de identificación, pero sobre todo el número de identificación tributaria. Y al no estar relacionado en la declaratoria, porque bueno, en el testamento posiblemente no esté relacionado, obviamente del testador, sí, ¿verdad? Porque es un requisito a la luz de la ley de notariado. El artículo 32 establece de que se tiene que identificar con su respectivo documento, pero posiblemente los herederos o los herederos que constituyen los asignatarios que constituyen el testamento, el causante no le relaciona el NIT en aquel momento o el documento de una identidad, que no es requisito digamos, de validez del instrumento, perfectamente, no es un requisito y se puede otorgar el instrumento solamente identificando de manera plena a la persona que se le está haciendo la asignación. Por eso es importante que cuando el notario o el juez lo vea, en la declaratoria sí lo tiene que relacionar. Pero ¿qué pasa en el caso de las donaciones revocables? En las donaciones revocables no va a haber oportunidad de hacer una declaratoria y que en la declaratoria nosotros le consignemos el documento de identidad o en su caso el NIT. Ahí ya no vamos a tener la oportunidad. Entonces ahí nos vamos a generar un pequeño problema a la hora de la inscripción, ¿verdad? Porque vamos a tener que de alguna manera acreditar que la persona que menciona el testamento es la misma que está en la declaratoria, ¿verdad? Pero en el caso de la declaración
perdón, de la donación revocable, no vamos a tener esa oportunidad. Entonces, posiblemente ahí se nos va a poder generar un problema. Yo también quería un poco disculparme porque, si bien es cierto, vamos a tomar, después de la ponencia, vamos a tener algún tiempo para solventar algunas dudas, pues no se van a poder hablar de cosas tan específicas, ¿verdad? Porque no estamos en el, digamos, con un tiempo suficiente para poderlas depurar. Pero vamos a hacer el esfuerzo o posiblemente después podemos ver un mecanismo para contactarnos y poder solventar alguna duda que tengan, que no sea precisamente de un documento en trámite, porque si es de un documento en trámite, ya debería de irse vía, digamos, asesoría con digamos, con el registrador que les puede llevar su caso, ¿verdad? Porque ya hay una resolución en concreto. Y otra cuestión importante que es el tema de la ley relativa a las tarifas, porque aquí a nosotros vamos a, digamos, a ver los aranceles que nosotros debemos de agregar, porque también es otra duda que muchas veces se genera. Entonces, pero en términos generales, nosotros, y lo vamos a decir así, digamos, directamente, por toda declaratoria de herederos, se va a pagar 8.86 igual que el testamento. El traspaso por herencia se va a calcular a partir de la cuantía que se establezca en el documento, como que si fuera transferencia de dominio. Es decir, que yo los invito que consultemos la página web del CNR y ahí, si ustedes tienen dudas del cálculo de aranceles, ahí ahí se pueden apoyar para que coloquen el monto, el tipo en este caso sería transferencia de dominio, porque digamos, es el mismo cálculo, son 63 centavos por decena y fracción, ¿verdad? Que se calcula, pero si vamos a hacer ese ejercicio matemático, puede que nos equivoquemos si lo hacemos a mano. Por eso que yo les motivo a que ingresemos a la página web o que se hagan las consultas vía Contact Center, que perfectamente nosotros les podemos, o en asesoría al usuario, les podemos un poco asesorar en cuanto a los aranceles que se deben de pagar. Por eso les digo que ahorita yo estoy seguro que se están imaginando y cuánto voy a pagar en este caso y cuánto voy a pagar en este caso y que si es el documento, digamos, traslaticio de dominio es una adjudicación, cuánto voy a pagar, que si tengo que presentar solvencia municipal. En este caso, como la solvencia municipal, porque fíjese que es otra duda que muchas personas vienen, solamente es para el caso de transferencia de dominio. De ahí la importancia que yo les digo y de la bondad que nosotros tenemos que teóricamente hemos dividido la transmisión con la transferencia, ¿verdad? Entonces, en este caso, como la solvencia municipal únicamente aplica para la transferencia. Entonces, no se preocupen que por una diligencia que ustedes presenten no deben de ingresarnos la solvencia municipal. Entonces, eso es bien importante que lo consideremos. Sigamos adelante. Entonces, apenas vamos por la introducción y decimos que la transmisión del dominio por sucesión permite registrar a favor de los herederos los derechos sobre bienes inmuebles de la persona fallecida. Es decir, este concepto, aunque parece obvio, es importante señalarlo porque muchas veces, y tenemos muchas presentaciones, por ejemplo, de donaciones revocables, que precisamente se ha autorizado un día anterior y ya las personas lo vienen a presentar. Entonces, en este caso, debemos de saber que solo es o solo da origen con una persona fallecida que ha hecho la transmisión del dominio. Y precisamente cuando recae sobre bienes inmuebles, debe de ingresarse aquí dice proceso, pero en realidad es un procedimiento en el registro de la propiedad raíz hipotecas del CNR. ¿Esto con qué finalidad? Precisamente
con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica constitucional que nosotros brindamos como institución. Importancia, muchas personas vienen digamos, a registro muchos años después. Eso puede generar inconvenientes. Yo sí les incentivo de que seamos diligentes, obviamente, no al día siguiente de que nuestro causante fallezca, lo vamos a hacer, pero sí que seamos diligentes para el efecto de que nosotros les ayudemos a garantizar la seguridad jurídica mediante la publicidad también, ¿verdad? Porque lastimosamente hemos tenido casos digamos, de personas que si bien es cierto, tuvieron el inmueble, vendieron una porción y como que nunca presentaron su título. Esta persona, al ver que el inmueble era de menor extensión, vienen y remiden. Y pasan a nombre incluso hasta de otros titulares. Entonces, esto nos puede generar problemas. Por eso que yo les motivo siempre a que seamos diligentes y presentemos en su debido momento y que seamos diligentes a la hora de seguir la aceptación de herencia. Fíjese que ya que menciono la donación revocable y que no es sujeto, digamos, de este trámite, pero que hay una consulta de Víctor Pérez que nos dice, en el caso de las donaciones revocables que adolezcan de requisitos de fondo, ¿cómo quedarán estos bienes y de qué forma se van a transferir? Buenísima pregunta y viene bien pertinente. Gracias, Víctor. Precisamente, y pongamos un caso bien, para efectos, digamos, de estudio bien como que bien ilustrativo. Una donación revocable, ustedes deben de seguirlas con todas las características del testamento. Es decir, el Código Civil digamos, apareja la donación como un testamento. Es decir, que la donación revocable en sí es un testamento. Por tanto, uno de los requisitos, digamos, que todos debemos de conocer es la cantidad de testigos, que digamos que eso es uno de los problemas que se pueden generar, porque algunas personas o algunos notarios solo relacionaron dos motivos. Entonces, aquí hay un requisito de fondo, Víctor, que para este ejemplo ilustrativo, que no cumple la donación revocable. Por tanto, el registrador definitivamente le va a denegar la donación. Pero ¿qué pasa con estos bienes? ¿Lo perdemos? ¿Pasan al Estado? ¿O qué sucede? Precisamente al no poderse inscribir, estos bienes van a seguir, si no se confirma, por ejemplo, esta persona, el donante, se convierte en causante, es decir, que van a tener que seguirse las diligencias de aceptación de herencia en caso de que no haya dejado testamento este donante, se van a tener que seguir diligencias de herencia intestada, ¿verdad? En el caso que no haya testamento, porque puede ser el caso, Víctor, que esta persona, aparte de la donación, donación revocable que adolece de vicio y que no se va a poder inscribir, haya otorgado su testamento. Puede que haya dispuesto de ese bien en específico o puede que no, que solamente haya declarado herederos universales y ya. Entonces, en este caso, esos bienes tendrán que seguirse o van a pasar a ser parte de los herederos, ¿verdad? De los herederos, ya sea testamentarios o intestados. Entonces, digamos, por eso es la importancia de que esa donación se haga con todas las formalidades. También es necesario decirles que esa donación puede ratificarse o puede, digamos, dejarse sin efecto vía testamentaria también. Entonces, eso, digamos, es bien importante que nosotros lo determinemos, ¿verdad? Pero espero que haya contestado tu pregunta, Víctor, porque es muy adecuada, ¿verdad? Para los efectos de esta pequeña exposición.
Entonces, es importante que nosotros establezcamos, porque esta es otra duda. Imagínense en qué momento se adquiere la herencia. Anteriormente, digo, digamos, cuando apenas tenía origen el Código Civil, se hablaba de que si la herencia o el derecho de herencia era un modo de adquirir o era solamente un, un, este, era un derecho real como tal. Entonces, pero el artículo 669 del Código Civil, digamos, evacúa esa posibilidad y habla de que el modo de adquirir va a ser la tradición y esta tradición va a ser por ministerio de ley al momento que es aceptada, porque el momento de la adquisición puede ser en dos mecanismos, por la aceptación o por la prescripción, ¿verdad? Entonces, pero sí, digamos que dejemos esto en el tintero. Quédense con el artículo 669 en su mente, porque más adelante vamos a abordar sobre eso, que es que la herencia se adquiere por ministerio de ley mediante la tradición. O sea, es una tradición por ministerio de ley. Como vemos en la transferencia de dominio, el modo de adquirir precisamente es la tradición cuando cuando es aceptada, ¿verdad? Y hay una voluntad de transferirla. Entonces, definitivamente tenemos que tomar en cuenta que los documentos o los requisitos de validez de un instrumento, sea cual sea, tiene que cumplir con los requisitos de ley, porque si no los cumple, vamos a tener, digamos, posibilidad de nulidad. Entonces, no obstante, con mucho cariño, un donante puede haber dejado un bien, pero no cumplió con los requisitos, definitivamente hay un vicio, hay un vicio ahí y lastimosamente no se le va a otorgar, a poder dar el inmueble en propiedad, ¿verdad? Ahí por una pregunta que me hacían también en el chat. Miren, y este tema de la delación y la declaratoria del heredero es importantísimo que nosotros la manejemos. ¿Y por qué lo digo? Porque miren, esta situación genera digamos, un gran número de problemas, el no saber distinguir un concepto tan básico en la herencia como es la delación. Nosotros nos vamos al concepto que da el Código Civil en el artículo 957 y nos habla que la delación de una asignación, cuando hablamos de asignación, lo hablamos en términos genéricos. No vamos a asumir que la asignación es exclusiva para, digamos, el testamento, sino también para digamos, la sucesión intestada o el intestato. Entonces, cuando nosotros hablamos de la delación de una asignación, nos referimos precisamente al actual llamamiento que la ley hace para aceptarla o repudiarla. Entonces, para el caso de la sucesión intestada y en un gran número de casos para el testamento, la delación o ese llamamiento que la ley te hace es a partir de la muerte del causante. A partir de eso se configura la delación. Y digo, en el testamento, casi en el mayor número de partes, porque podemos hablar de condiciones modales, que no vamos a entrar en el tema de esto porque nos vamos a pasar aquí horas hablando de eso, pero en el testamento puede que la delación se extienda un poquito después de la muerte digamos, del causante, pero en la mayoría de los casos la delación se da al llamamiento que hace la ley a aceptarla y repudiarla. ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de ahí vamos a saber el rumbo que le vamos a dar a nuestras diligencias. Y lastimosamente he visto muchos casos que hay, digamos, hay un mal abordaje en el tema de el tipo de derecho
que se va a seguir o aceptar. Y me refiero precisamente al derecho de representación y el derecho de transmisión, que muchas veces, bueno, algunas personas lo dicen, es que el derecho de representación es exclusivamente para la sucesión intestada y el derecho de transmisión es exclusivamente para la sucesión testamentaria. Entonces, con eso, digamos que abordan el tema, pero no es así. Precisamente, y lo vamos a ver más adelante, la sucesión o el derecho de representación, y ahí la importancia de la delación, nos va a determinar, digamos, si va a aplicar el derecho de representación, que es exclusivo, el derecho de representación, y eso grábenselo, anótenlo, el derecho de representación es exclusivo para la sucesión intestada. Si nosotros recibimos una declaratoria de heredero y hay de por medio un testamento y nos dicen que se declara a esta persona por derecho de representación, desde ahí ya tenemos un problema. A menos que sea una declaratoria mixta, ¿verdad? Que esa es otra situación, que sí se podría dar el caso. Pero en la sucesión intestada únicamente podemos aplicar el derecho de representación. En cuanto al derecho de transmisión, sí aplica para las dos tipos de sucesiones. Bueno, y yo pongo una tercera que en realidad no es una tercera, no es una tercera forma, sino que es una mixta, que es precisamente la declaratoria mixta, que puede ser parte intestada y parte testamentaria. Entonces ahí pueden incluso, podría hacerse el caso extremo, que incluso podrían darse las dos posibilidades de derecho de representación y derecho de transmisión en una sola diligencia, ¿verdad? Pero no nos vamos a meter en eso porque ese supuesto para hacerlo tenemos que estudiarlo y no es tan así que se va a dar. Pero en primer momento distingamos que la transmisión sí aplica para los dos tipos de sucesiones. Entonces, el artículo 669 nos dice que la tradición de la herencia se verifica por Ministerio de Ley a los herederos en el momento que es aceptada. Pero miren qué dice el inciso segundo, que se retrotrae al momento de la delación. Y eso para definir desde cuándo soy heredero. Ahí la importancia, porque el heredero, como es un continuador del causante, se va a entender que digamos, la delación se dio al momento del fallecimiento. Entonces, digamos, es bien significativo que nosotros manejemos ese concepto, ¿verdad? Vamos ya con 15 minutos, vamos a tratar de ir un poco más rápido y vamos a entrar en materia, que como les digo, una de las falencias que tiene, digamos, una exposición es que no tenemos con el tiempo como para ir abordando el abanico de posibilidades que se nos puedan dar, pero por eso que le hemos puesto en este acápite requisitos generales. Primero, uno de los requisitos obvios es la escritura pública de aceptación de herencia o bien una resolución judicial. Pues el caso que vengan las dos cosas. ¿Y por qué digo que las dos cosas? Porque posiblemente un heredero desconocía y que hoy no es que yo esté inventando, hoy sí puede darse el caso. Un heredero desconocía que tenía otro igual, otro heredero con igual, digamos, con igual derecho, obviamente en una sucesión intestada. Entonces, él puede haber seguido las diligencias de aceptación de herencia y un año después, meses después, resulta que hay otro con igual derecho. Entonces, él va donde el juez a que se le declare. Entonces, por eso es la importancia, ¿verdad? Que parecería obvio que debemos de tener una escritura pública. Entonces, ¿qué requisitos tenemos que debe de cumplir esa escritura pública? Pues nos vamos a la ley de notariado y parte del Código Civil, ¿verdad? Que debemos de desarrollar esos requisitos que nosotros vamos a ver contenidos en esa norma, ¿verdad? Entonces, una vez cumpla con esos requisitos, pues ya no va a haber ningún problema. El testamento, si lo hubiere, puede ser que la sucesión sea intestada, pero que exista un testamento.
¿Y cuál va a ser ese el caso? Es decir, entonces, ¿cómo estás hablando de sucesión intestada si hay un testamento? Sí, porque puede ser que en este testamento solo se hayan consignado legados. Entonces, definitivamente necesitamos que se declare el, digamos, el heredero universal para que después él cumpla con las asignaciones, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos que tener a la mano el documento de traspaso por herencia. ¿Cuál es ese documento de traspaso por herencia? El documento va a ser nuestro original inscrito a favor de nuestro causante. Y aquí le pongo una situación. Una situación. Sí, sí, Esmeralda, pueden dejar su correo electrónico para efectos de ver si cómo hacemos una técnica para ir depurando sus consultas. Sus consultas son muy importantes y yo como persona que me apasiona el derecho sucesorio, estaré, digamos, en toda la disposición de hacer el esfuerzo de contestarles o por lo menos solventarles sus dudas. Entonces, decíamos, documento de traspaso por herencia, el original inscrito, ya sea en los diferentes, digamos, históricos que ha llevado el registro de propiedad, sea folio real, folio personal. Entonces, ustedes nos traen ese documento y se le hace el traspaso por herencia. Pero hay excepciones, y hay excepciones cuando deriva que ese documento no ha sido, o ustedes se ha extraviado, no lo tienen a la mano y van donde las instituciones donde ha emanado ese documento, si es el notario, van ustedes a la sección de notariado y les dicen, mire, ese documento se otorgó en 1930. Aquí no les podemos nosotros entregar porque no tenemos ese libro de notario que llegó en ese momento. Así es que, entonces, cuando exista eso, obviamente la institución a la que ustedes se aboquen les tiene que dar una respectiva resolución que les diga, mire, no es posible, o porque se ha sido destruido. También puede pasar para el caso de un título supletorio, por ejemplo, que se llevó vía judicial. Entonces, resulta que fue allá por el área de Chalatenango. Saludos a los colegas de Chalatenango. Por allá estuve yo unos casi más de un lustro como colaborador y como registrador. Y tengo mucho cariño a las personas allá de Chalatenango, así que un enorme saludo. Y lo voy a ocupar para un ejemplo. Imagínense, porque allá se dio mucho esos casos. Imagínense que ese juzgado o esa municipalidad, si es un título municipal el que van ustedes a presentar para traspaso por herencia, y nos dicen, mire, es que para ese año que se otorgó esa escritura, ese título de propiedad, coincidió con el conflicto armado y esa municipalidad fue destruida, fue quemada. Entonces ya no hay posibilidad de recuperar. Pero a raíz del artículo 35 de la ley relativa a las tarifas, le sirve como documento para traspaso la certificación literal que el registro de propiedad obviamente les emita. Entonces, eso porque mucha gente viene muy preocupada. Mire, fíjese que ya fue la alcaldía y solo me dieron esto, que la municipalidad o la alcaldía para ese año se quemó, o el juzgado nos dice, mire, fíjese que las diligencias originales se las entregué al interesado como lo establece la ley. Y no hay posibilidad de extendérsela porque ya yo solo tengo el expediente administrativo, que es una copia. Entonces no puedo certificar una copia. Entonces nos dicen, bueno, entonces en estos casos excepcionales, precisamente se puede ingresar el documento de certificación literal. Aquí se me fue un poco la pantalla. Y obviamente el comprobante de pago. En manera genérica, nosotros tenemos un inmueble, tenemos la declaratoria, testamento y el traspaso por herencia. ¿Cuánto vamos a pagar? Si es un inmueble, vamos a pagar 8.86 por la declaratoria, otro 8.86 por el testamento y traspaso por herencia a partir de la cuantía, como que fuera transferencia de dominio.
Es decir, que por cada centena o fracción vamos a pagar 63 centavos. En este caso, pongámosle que el inmueble para traspaso por herencia, la cuantía la estipularon en $10,000, entonces vamos a pagar 63 dólares de derechos de registro más el testamento más el documento de declaratoria de heredero. Entonces, mire, pero que sea una notificación, pues ahí vamos a ir viendo los casos, ¿verdad? Pues si son dos inmuebles, pues ahí va a depender, porque eso le invito a que leamos el artículo 64 y 65 de el reglamento de la ley de reestructuración. Ahí ustedes van a solventar muchas dudas que tienen sobre cuánto se debe de pagar, dependiendo si son uno o dos inmuebles. Que en este caso se va a pagar por matrícula, ¿verdad? Por matrícula se van a pagar tantas declaratorias como matrículas existieran, ¿verdad? Ya el traspaso por herencia, ya dijimos que va a depender de la cuantía que se estipula el contrato que se viene a traspasar. Vamos a ir rapidito para dar un espacio a preguntas. El artículo 32 de la ley de notariado, obviamente ya les decía que se deben de cumplir con los requisitos. Esto vamos a ir rápido porque ya lo abordamos, y el artículo 62 que ya lo mencioné también. Requisitos esenciales. Obviamente que el título sea válido, la capacidad legal del otorgante. O sea, aquí es donde una pregunta que me hacían. Entonces, si el título no era válido, pero mire, este donatario era una persona que toda la vida acompañó al donante, que lo asistió en su enfermedad y todo, y que él como agradecimiento le entregó un bien inmueble de 100,000 metros cuadrados que tenían allá en Chalatenango. Entonces, pero mire que el título solo tenía 2 testigos y era una donación revocable. Lastimosamente, no cumple con un requisito esencial, por tanto, el requisito no sería válido. Y por tanto, nos vamos a las reglas de la sucesión intestada, ¿verdad? En su caso, ¿verdad? Capacidad legal del otorgante, obviamente debe de tener capacidad digamos, para otorgar el instrumento. Por ejemplo, digamos, se siguen diligencias de aceptación de herencia que intervienen menores de edad y se sigue vía notarial, ¿verdad? Entonces, en este caso, no vamos a tener capacidad, ¿verdad? Y así nosotros vamos a ir calificando diferentes tipos de capacidades, ¿verdad? Correspondencia registral. Es decir, que precisamente el titular del inmueble sea el causante, ¿verdad? Tracto sucesivo, pues podría darse el caso que incluso el causante no tenga inscrito su derecho, tiene registro. Entonces, en este caso tendría que presentarse para después presentarse de la declaratoria, que se puede presentar de una vez, claro que sí. Presentan el documento, porque mire, es que está a favor del vendedor, el señor nunca lo presentó, pero tiene el título, ok, traigan el título, traigan la declaratoria, el testamento y el traspaso por herencia, hagan el paquete, lo ingresan y ahí se les va a atender, ¿verdad? El documento de compraventa, ustedes ya saben que en 8 horas hábiles se les va a atender y los otros documentos se van a tardar un poquito, pero también en un par de días ya van a tener listo su documento a su favor. El pago de aranceles es importante que se ingrese y que se calcule bien, ¿verdad? Y obviamente una de las de los requisitos esenciales es que se presente al registro, ¿verdad? Porque muchas personas, no, hombre, si yo ya firmé, ni siquiera le piden el testimonio al notario. Si yo ya firmé, yo ya soy propietario y él empieza a construir, hace su piscina y todo en su casa, pero no presenta nunca, ni siquiera el testimonio le va a pedir al notario. Entonces, eso es bien importante porque después es un calvario andar buscando los documentos. Y aquí, como ya abordamos, le voy a hacer de manera así genérica porque ya no tenemos tiempo el derecho de representación que dice que permite que que una persona herede en lugar de otra que ha fallecido antes del causante. Se aplica principalmente o en todo caso se aplica en vía descendente o en una excepción vía colateral, pero generalmente vía descendente, es decir, que el derecho de representación solo es de hijo
digamos, de nieto a abuelo, de bisnieto a abuelo, a bisabuelo y etcétera, ¿verdad? No podemos hablar de derecho de representación porque ya nos ha pasado el caso de que el ascendiente, es decir, el papá del causante viene por derecho de representación, porque por las reglas digamos, de la prioridad digamos, de la sucesión intestada. Vemos que hay una primera categoría donde están el cónyuge, los hijos y el padre. Entonces uno dice, bueno, como están los padres, también nos vamos por representación. No, esto solo se da para vía descendente. Y generalmente se da en los premuertos. Es decir, que el causante, pongámoslo en este caso, es el dueño del inmueble, deja intestado a un hijo, pero este hijo muere antes que el dueño del inmueble. Entonces el nieto, o sea, el hijo del muerto, puede, por derecho de representación, acceder a la herencia, ¿verdad? Y el derecho de transmisión, y la importancia de la delación que hablábamos. El derecho de transmisión aplica cuando ya se da la vocación sucesoria, es decir, cuando ya hay un fallecimiento y esta persona ya tiene la capacidad para aceptar herencia o repudiarla, pero que por desconocimiento o por negligencia no aceptó herencia y fallece. Entonces, transmite su derecho. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿O qué es lo que ustedes se tienen que fijar a la hora de seguir la diligencia por derecho de transmisión? Que tienen que aceptar primero por el que transmite. Vamos a poner el caso del abuelo, del padre y del nieto. El abuelo fallece en el 2000. El hijo del abuelo, es decir, el padre del que quiere aceptar, fallece en el 2005. Entonces ya se le generó, por delación, ya se le generó la sucesión o la posibilidad de aceptar o repudiar, pero fallece en el momento. Entonces su hijo, es decir, el nieto del dueño del inmueble, tiene que seguir diligencia con respecto a su padre y luego irse a la herencia del abuelo. Y la pregunta que todos me hacen en asesoría, mire, Lick, y usted me tiene que calificar esa declaratoria que está en medio, es decir, la que el hijo hace con el padre. No, eso lo tienen que acreditar en la diligencia para acceder a la herencia del abuelo, pero sí es un requisito, y eso sí lo tienen que tener bien en cuenta, que esa declaratoria tiene que ser previa para acceder a del causante, la del abuelo, ¿verdad? Ya sea por sucesión intestada o testamentaria, porque en los dos casos se puede dar. En el caso de que del Código de Civil dice, si el heredero muere 958, para que lo apunten, si el heredero muere sin haber aceptado ni repudiado la herencia, el derecho a aceptar o repudiar se transmite a sus herederos. Entonces, eso es bien importante. Y vamos a ir terminando. La inscripción de transmisiones por causa de muerte garantiza seguridad jurídica a los herederos y la continuidad del derecho de propiedad. Ahí retrotraigámonos a la imagen del Principito, donde vamos a ir con una continuidad digamos, de ese derecho real. Cumplir con los requisitos notariales y registrales evita rechazos, denegatorias, observaciones, prevenciones y nos cuida de futuros conflictos, como el caso del colega que nos decía que qué pasa si, mire, no cumplía con los requisitos de validez la donación revocable. Pues bueno, vamos a tener un conflicto futuro que bien pudimos evitar. Así como yo le decía a la colega el día de ayer, lo que más te sugiero es que le coloques el documento de identidad de los donatarios en la donación revocable, porque después esto te va a generar algún problema por un caso de homónimo. Entonces, miren, nosotros no sabemos qué nos podemos encontrar. Entonces, yo sí les sugiero que de verdad, pongamos todos los requisitos que podamos encontrar en las leyes, porque si es un requisito, o sea, por cuestiones tributarias, nosotros debemos de establecer nuestro NIT.
en el caso de que no seamos personas salvadoreñas o nuestro DUI ya homologado, porque resulta, y ustedes saben que porque ustedes saben que con un documento que pase de los 28.571.43, tienen que agregar el impuesto de transferencia de bienes raíces, que muchos lo confunden con el requisito de la consulta que se hace de la situación tributaria. Me estoy refiriendo a la transferencia de dominio, no a la transmisión, con respecto a los titulares, es decir, cuando el causante iba a inscribir su compraventa, por ejemplo. Entonces, dicen, algunos piensan que, mire, que solo para estos casos es que nosotros vamos a relacionar el NIT. No, no es así. Es decir, si el inmueble vale $1,000, entonces siempre le tenemos que relacionar el NIT o el DUI homologado. Entonces, eso no lo perdamos de vista, porque a la hora de que nosotros vamos a tener ese inconveniente a la hora que nosotros vayamos a inscribir, ¿verdad? Vamos a tener que hacer alguna escritura de aclaración o similar, y se nos puede incluso hasta frustrar nuestra inscripción. Para mayor información de los aranceles y de otras consultas, pueden ingresar al sitio web www.cnr.gov.sb. Acto seguido, colegas, pasaré, digamos, a hacer un escáner de alguna pregunta que pueda solventarles. Hay casos, digamos, que quizá no le pueda poder solventar, pero que podamos tratarlos posteriormente. Bueno, una cuestión que es bien importante que sepan es que para el caso de las declaratorias de heredero, ustedes pueden presentar su declaratoria en cualquier oficina de las 14 departamentos. Entonces, eso es bien importante para efecto de que muchos causantes tuvieron inmuebles en diferentes departamentos del país y les causaba agravio, digamos, o muchos gastos el hecho de esperar que se inscribiera en uno, irse a otro registro, y a veces los registros están diametralmente muy distantes. Entonces, ese es como una publicidad que les hago, que la Dirección de Registro de Propiedad ha visto a bien, como apoyo al ciudadano, poder ingresar ese tipo de documentos en cualquiera de las departamentales. Así que ustedes se pueden acercar a cualquier oficina que estimen conveniente. Vamos a ver alguna pregunta. Bueno, aquí habla Marlon Mazariego. En caso que dejen un terreno rústico que no está registrado porque solo es un título privado y los abuelos se lo dejaron al padre y el padre murió cuando estaba realizando trámites en la Procuraduría, ¿qué procede? A efecto de ser registrado, se puede vía notarial. Fíjense que aquí hay varias aristas, pero digamos, en términos generales, ustedes, si no se concluyó con las diligencias, los tienen que continuar los herederos, ¿verdad? Porque aquí, cuando no está registrado, estamos hablando, porque ese, digamos, es un concepto que las personas manejan, que no está registrado, porque porque en esencia un documento no registrado es que no se ha presentado al registro, pero puede que tenga antecedente inscrito. La pregunta, sí, por ser un título privado, entiendo que es un documento que no tiene antecedente inscrito y por tanto no puede ser inscrito. Entonces, valga la redundancia. Entonces, en este caso, son los herederos los que tienen que continuar, sí, o iniciar las diligencias, porque, digamos, su causante solo tiene la posesión. Entonces, tiene que continuar con el trámite. Y podría ser vía notarial, dependiendo si ya se iniciaron o no las diligencias, o vía judicial, se podrían dar los dos casos. Vamos a ver qué más. Bueno, este ya lo solventamos. Los trámites de registro de propiedad, si cuento con el documento de herencia, lo pueden realizar una persona natural o necesariamente tiene que ser un notario. Bueno, tratando de entender un poco la pregunta,
lo importante es que nosotros tengamos los requisitos que ya estábamos hablando. Si usted tiene la declaratoria de heredero para hacer las diligencias o para llegar a una declaratoria de heredero, definitivamente sí tiene que buscar el apoyo de un abogado que se lo siga vía judicial o de un notario en sede notarial. Pero el trámite, si usted ya tiene el documento de declaratoria, tiene su testamento o no, si es intestada, no lo va a tener, y tiene su documento de traspaso por herencia que le dejó su papá o su causante, entonces no es necesario que se lo dé un abogado para que venga. Usted solamente debe de traer su DUI y pasar a una ventanilla para presentarlo, pagar los aranceles. Pero si no ha hecho las diligencias de declaratoria de herederos, sí los tiene que realizar. Así es el caso de una donación revocable. Si usted tiene en su poder la donación revocable, no es necesario que vaya donde un abogado, donde un notario. Usted perfectamente puede venir y con gusto se lo calificamos. En caso de que la donación revocable sea a favor de una persona que no tiene vínculo de parentesco, para seguir aceptación de herencia, o sea, es decir, le dono a mi amigo de infancia. Es que este usuario nos pregunta que si es necesario seguir diligencias de aceptación de herencia porque yo opté de dejar vía, digamos, donación revocable a una persona que no tiene ningún vínculo familiar conmigo. Perfectamente es válido, siempre y cuando cumpla con los requisitos de validez esa donación revocable, pero es totalmente válida. Usted la puede presentar y no tiene que ir incluso ni con los herederos porque usted ya tiene su título y solo necesita, obviamente, que se dé el lamentable suceso del fallecimiento de su donante, que no lo haya revocado esa donación, porque la donación puede ser revocada, perdón, mediante otro instrumento o mediante testamento. Pero no hay ningún problema, es decir, no necesariamente tiene que hacerle donación a un familiar, sí se puede hacer a una persona que no sea familia. Eh, Me preguntan cuando tenemos una propiedad a nombre de 5 personas ya fallecidas, todos en derecho pro indiviso de 20% para cada uno. Esta pregunta la hace Jairo Constanza. Todos ya fallecidos. La escritura se extravía. Con la reposición de una sola escritura se puede hacer el traspaso por herencia o tenemos que hacerlo una escritura por cada derecho. Es decir, que cada uno se está aceptando herencia. Mire, este caso es bien complejo porque aquí no es tanto el documento, porque sino cómo acreditarle la reposición de ese documento. Porque obviamente si ustedes van a la sección de notariado, puede ser el caso, amigo, que, que que digamos, una sola persona será el heredero. Puede ser, ¿va? Puede ser el heredero de esos 5 fallecidos. Entonces él va a la sección y le dan el testimonio y precisamente los puede traer. Pero el tema es que son derechos distintos. Entonces, por cada causante tiene que existir una declaratoria de heredero específica. Entonces va a ir haciendo los traspasos por herencia dependiendo de su causante. Es decir, el documento puede ser uno, pero tenemos que ver la resolución que le vaya a dar la sección de notariado. Si se lo emite solo por el 20%, entonces solo va a tener, digamos, digamos, por el 20% específico de tal causante, ¿verdad? Ese, digamos, que es un problema un poco más notarial digamos, digamos, registral, ¿verdad? Porque difícilmente, pues, puede darse la situación de que un solo heredero sea de los 5, de los 5 causantes, digamos, que tiene su 20%.
Aquí estoy leyendo uno. Mire, con la consulta que me hace Mario Solís sobre que si hay algo más expedito, pues mire, esto como le repito, no es un tema ya registral como tal, sino que ya es un tema propiamente notarial. Es decir, porque él dice, mire, es que se fue para Estados Unidos y es engorroso el hecho de que sus hijos tengan que aceptar herencia y todo. Pues mire, hay muchos mecanismos que no es el objeto de esta, digamos, de esta plática, pero eso lo tuvo que haber hecho en vida el titular. Porque bien pudo haber hecho una donación de una propiedad, reservarse el usufructo, o bien pudo haber hecho una donación revocable. Pero si él se sometió al testamento, lastimosamente va a tener que seguir, o no hizo nada, no dijo nada, entonces lastimosamente va a tener que seguir diligencias de sustitución de herencia y con toda la problemática que puede venir. Pero yo la respuesta no se la puedo dar, amigo, porque eso lo tuvo que haber previsto el causante. Tuvo que haber dicho, bueno, yo dispongo con mis hijos, tampoco le puedo sugerir, mire, haga donación revocable en una propiedad porque va a ser porque estaría inmiscuyéndome en el derecho de propiedad que tiene cada persona. Allá él, o si usted en este caso es titular de un inmueble, usted valore cómo va a disponer o cómo quisiera que se disponga esa propiedad para después de sus días. Y ahí puede ir donde un notario y el notario que le asesore y le diga, mire, usted puede irse por este mecanismo, o si quiere, otorgue testamento, o simplemente no diga nada y que vean los herederos cómo hacen. Entonces, pero ese ya es un tema, amigo, más digamos, del titular en su momento que registrar como tal. Eh, bueno, creo que no sé si hay una más. ¿Qué se puede hacer en el caso de que la declaratoria original se haya extraviado, pero hay otro inmueble que aún no se ha traspasado por herencia, aclarando que la declaratoria ya está inscrita? Bueno, en este caso se tendría que seguir por bueno, puede que la declaratoria esté inscrita, pero del inmueble, pero si hay otro inmueble, ahí tendría que buscar la reposición o abocarse por el artículo 35 de la ley relativa a las tarifas. El tema es que la invito, amiga Zulma Donis, que revisemos el artículo 64 y 65 de la ley relativa a las tarifas para que tengamos una visión más clara, pero definitivamente si se extravió tendría que reponerse, ¿verdad? Y seguir con el trámite. En caso de que no se pueda reponer, pues ahí nos vamos por el artículo 35. Si la cuantía está en colones, ¿cómo se hace? Bueno, ahí la conversión es la cantidad en colones entre 8,75 y ahí le va a dar el resultado de dólares. Y a partir de eso va a ser el cálculo de derechos de registro. Bueno, la situación de legal de terrenos, bien se puede puede solicitar, Carlos Pérez, puede solicitar un índice de propietarios, una carencia de bienes, o si ya tiene identificados los inmuebles, puede pedir una certificación extractada para que sepa la situación legal de los inmuebles que usted necesita saber. Eh, Marisol Arriaga me dice, buenos días, para iniciar una sucesión intestada, las partidas de nacimiento del interesado vencen o tienen su vigencia. Mire, esto ya es algo que trasciende no quisiera yo darle una respuesta porque eso tendría que hacérselo el juez o el notario en su caso, ¿verdad? Si la partida de nacimiento pierde o no vigencia la expedición. Y bueno, creo que es las 11:15. Vamos a ver si me dan espacio todavía para leer otra pregunta, porque tenemos varias. Como les digo, pueden dejar su correo electrónico para ver si se la solventamos o pueden acercarse a asesoría para darles una idea.
Aquí Randy hace una pregunta: si fallece alguien y solo una persona se autodenomina heredero único, ¿cómo puede hacer valer el derecho de herencia de los demás llamados a la sucesión? Buena pregunta, Randy. Ahí definitivamente yo le respondo con que nosotros debemos de irnos primero a establecer qué tipo de sucesión es. Porque si hay testamento, amigo, ahí no se puede hacer mucho. Pero si es sucesión intestada, es decir, que no ha dejado testamento, tenemos que ir a ver la categoría que tenemos, porque el artículo 988 habla de ciertos grados. Entonces, solo para hacerle, para ilustrarle, el primer grado habla de que son llamados en igualdad de condiciones. De condiciones. Los hijos, el padre, la madre y el cónyuge, o en su caso el sobreviviente. Es decir, que si por ejemplo, en el primer caso, esto es un supuesto, no quiero decir que su caso sea igual. Si en un supuesto el que se autodenomina heredero es un hermano, pero hay otro hermano, entonces tienen igualdad de derechos. Lo que tienen que ir es adherirse a la herencia, y precisamente se les puede otorgar su derecho porque lo tienen. Entonces, eso tenemos que irnos a las categorías, ¿verdad? Eh, bueno, hay un montón de preguntas, pero creo que ya por el tiempo, ya nos pasamos 17 minutos. Como les digo, cualquier tema, yo con mucho gusto les puedo solventar posteriormente. Y de verdad que para mí es un enorme placer haber hablado un poquito, así digamos, unas pizcas de todo el universo tan abundante que es el derecho sucesorio. De verdad que aquí hay mucho que hablar, o sea, solo con una figura podemos pasar semanas tratándola. Yo les agradezco a todas las personas que se han tomado el espacio para poder oír esta conversación que yo les he hecho, y pues con mucho cariño. Y espero que estén atentos para nuevas capacitaciones en viernes de capacitación. Agradezco también a la administración darme la oportunidad un poco de dirigirme a ustedes, que nos debemos a ustedes cuando alguna duda sobre trámites o sobre temas de herencia tengan, no duden digamos, en que yo les puedo dar alguna asistencia para efectos de inscripción, ¿verdad? Entonces estamos a la orden en el registro de Cuscatlán, y pues les deseo muchas bendiciones a los asistentes y que nos podamos ver en un futuro. Así que por mi parte, muchas gracias, y con esto concluyo mi intervención. Gracias, licenciado Sigüenza. Excelente, excelente ponencia. Este tema realmente de mucho interés. Esto nos da la pauta también para que haya una segunda a futuro. Para las personas que estaban preguntando acerca de la presentación, no se comparte una presentación realmente, pero sí lo que se hace es que este webinar se graba y se sube al canal de YouTube. Así es que el CNR tiene un canal de YouTube, ustedes ya les colocamos ahí cuál es el donde ustedes pueden entrar, y si no, solo entren a CNR y pongan Google, en el Google ponen canal de YouTube CNR, y ahí pueden encontrar esta grabación del webinar y de los anteriores. Además, bueno, muchos le están agradeciendo, licenciado Sigüenza, nosotros también le agradecemos por el tiempo. Invitamos desde ya a todos a que se conecten el próximo día 22 de agosto, que vamos a tener el tema sobre la nueva ley de propiedad intelectual y sus principales cambios. Muchísimas gracias. Y bueno, ya están próximas también la próxima semana las vacaciones. Les deseamos que disfruten al lado de sus familias, y les agradecemos también por haberse conectado desde las diferentes partes de nuestro bello El Salvador.
Muchas gracias y hasta la próxima. Bendiciones.